Sujetos del procedimiento penal y sus auxiliares. Víctima u ofendido. La víctima se refiere a la persona directamente afectada por la conducta delictiva, es decir, quien sufre las consecuencias directas de un delito. Por ejemplo, en un caso de homicidio, la víctima sería la persona que perdió la vida como resultado del delito. En contraste, el término ofendido se utiliza para referirse a la persona física o moral que es titular del bien jurídico, protegido por la ley en un delito. Por ejemplo, en un caso de robo, la víctima sería la persona a la que le robaron, y el ofendido sería el propietario del objeto robado, ya que es la persona cuyos derechos legales se vieron vulnerados. Asesor jurídico. Es un profesional con licencia en Derecho que brinda orientación, asesoramiento legal y representación legal en el proceso penal en nombre de la víctima u ofendido. Su función principal es proporcionar apoyo legal a la parte afectada por un delito, ya sea una persona física o una entidad, para asegurar que sus derechos sean protegidos y que se busque justicia de acuerdo con la ley. El asesor jurídico actúa como un defensor de los intereses de la víctima u ofendido en el proceso penal, ayudándoles a comprender sus derechos, presentar denuncias, recopilar pruebas, y participar activamente en el procedimiento judicial. Su objetivo es garantizar que la voz de la parte perjudicada sea escuchada y que se busque una resolución justa y equitativa del caso. En resumen, el asesor jurídico desempeña un papel esencial en el sistema de justicia penal al brindar asistencia legal a quienes han sufrido un delito y representar sus intereses en el proceso penal. Imputado. Persona a la cual el Ministerio Público, la Fiscalía, señala como posible autor o partícipe de un acto que la ley considera como un delito. En otras palabras, es aquel individuo que está siendo investigado y acusado por presuntamente haber cometido un delito según lo establecido en la ley penal. El estatus de imputado implica que esta persona está bajo sospecha de haber cometido un delito y está sujeta a las investigaciones y procedimientos legales correspondientes. Es importante destacar que, según el principio de presunción de inocencia, el imputado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad de manera legal y convincente a través de un juicio justo y equitativo. El imputado tiene derechos legales, como el derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso, que deben ser respetados durante todo el proceso penal. Defensor. Defensor público. Un defensor público es un abogado que trabaja para una institución gubernamental, como la Defensoría de Oficio, y su función es proporcionar representación legal gratuita a aquellos imputados que no pueden pagar por un abogado privado. Los defensores públicos son financiados por el Estado y están disponibles para personas de escasos recursos económicos. Su objetivo es garantizar que incluso quienes no pueden costear un abogado tengan acceso a una defensa legal adecuada. Defensor privado. Un defensor privado, por otro lado, es un abogado que trabaja de manera independiente o como parte de un bufete legal privado. El imputado o procesado debe contratar sus servicios y pagar por ellos. A diferencia de los defensores públicos, los defensores privados suelen ser seleccionados y pagados por el propio acusado o por terceros, como familiares o empresas. Tienen la responsabilidad de brindar asesoramiento legal y representación a su cliente, pero no están financiados por el Estado. Ministerio Público. El Ministerio Público en México es una institución que forma parte de la Fiscalía General de Justicia, anteriormente conocida como Procuraduría de Justicia, y tiene la responsabilidad principal de llevar a cabo la investigación de los delitos. Además, su función incluye la presentación de acusaciones ante los tribunales penales contra aquellas personas a quienes se les atribuye la comisión de conductas consideradas como delitos según la ley. En otras palabras, el Ministerio Público es la entidad encargada de investigar los hechos delictivos, recopilar pruebas, interrogar testigos y, cuando considera que hay evidencia suficiente, presentar cargos formales ante los tribunales contra las personas a quienes se sospecha de haber cometido un delito. Su papel es esencial en la persecución penal y en la búsqueda de la justicia, ya que actúa como el representante del Estado en la acusación de los presuntos delincuentes. Policía. Es un cuerpo de agentes o profesionales especializados en la investigación de conductas que se presumen como delictivas. Estos agentes actúan bajo las órdenes y coordinación del Ministerio Público, que es la autoridad encargada de la persecución penal. La función principal de la policía es llevar a cabo investigaciones, recopilar pruebas, realizar interrogatorios y otras actividades relacionadas con la averiguación de delitos. En resumen,
La policía es un componente clave en el proceso penal, trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio Público para investigar posibles delitos y proporcionar información que pueda respaldar las acusaciones en un caso penal. Su labor contribuye a la recopilación de pruebas y al esclarecimiento de los hechos, lo que es esencial para el desarrollo de un proceso penal justo y equitativo. Peritos. Los peritos, en el contexto del derecho procesal penal en México, son individuos con un conocimiento especializado en una determinada área de la ciencia, técnica, arte u oficio. Su función principal es proporcionar asesoramiento y apoyo técnico a las partes involucradas en un proceso penal, así como a la autoridad judicial, con el propósito de aclarar y esclarecer los hechos que están siendo investigados o son materia del proceso judicial. En otras palabras, los peritos son expertos en campos específicos que se convocan para ayudar a entender y analizar aspectos técnicos o científicos relacionados con un caso penal. Su participación es fundamental para brindar información precisa y objetiva que pueda ser utilizada por las partes y por el tribunal en la toma de decisiones, contribuyendo así a una resolución más precisa y justa de los asuntos legales. Consultor técnico. Un consultor técnico, en el contexto del derecho procesal penal en México, es un profesional o experto en un campo específico de la ciencia, el arte o la técnica que puede brindar asesoramiento especializado a una de las partes involucradas en un caso legal. Su rol principal es proporcionar apoyo y orientación técnica a una de las partes, ya sea la defensa o la acusación, en asuntos que requieren un conocimiento especializado. En otras palabras, un consultor técnico es un experto en un área particular que puede ayudar a una de las partes en un proceso penal a comprender y abordar cuestiones específicas que requieren conocimientos especializados. Su contribución se centra en proporcionar información detallada y consejos técnicos relacionados con aspectos científicos, técnicos o artísticos relevantes para el caso, con el fin de respaldar la posición de esa parte en el proceso judicial. Órganos jurisdiccionales. Juez de control. El juez de control es el encargado de supervisar la etapa inicial del proceso penal, que incluye la audiencia inicial y la audiencia de vinculación a proceso. Durante estas audiencias, el juez de control decide si existen pruebas suficientes para llevar a cabo un juicio contra el imputado. También puede dictar medidas cautelares, como la prisión preventiva, si se considera necesario. En resumen, el juez de control decide si el caso avanza a juicio y toma decisiones sobre la situación del imputado en esta etapa inicial del proceso penal. Tribunal de enjuiciamiento. Unipersonal o colegiado. El tribunal de enjuiciamiento es el órgano encargado de llevar a cabo el juicio oral en el sistema penal acusatorio. Puede ser un tribunal unipersonal, con un solo juez, o colegiado, con varios jueces. Su función principal es escuchar las pruebas y argumentos de ambas partes, acusación y defensa, durante el juicio y tomar una decisión final sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. El tribunal de enjuiciamiento debe asegurarse de que el juicio se desarrolle de manera justa y equitativa, respetando los derechos de todas las partes involucradas. Juez de ejecución de penas. El juez de ejecución de penas se encarga de supervisar y gestionar la ejecución de las penas impuestas a los condenados una vez que han sido sentenciados. Su rol incluye la supervisión del cumplimiento de las penas, la aplicación de medidas de seguridad y la revisión de solicitudes de libertad condicional o beneficios penitenciarios. El juez de ejecución de penas se asegura de que las personas condenadas cumplan con las condiciones de su sentencia y que se respeten sus derechos durante su tiempo en prisión o en libertad condicional. Autoridad de supervisión de medidas cautelares. Es un profesional que opera bajo la autoridad de un tribunal judicial. Este órgano técnico tiene la responsabilidad de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento por parte de los imputados de las medidas cautelares o de la suspensión condicional del proceso que han sido impuestas por una autoridad judicial. En otras palabras, la autoridad de supervisión es la entidad encargada de asegurarse de que los imputados cumplan con las condiciones establecidas por el tribunal como parte de su proceso legal. Esto puede incluir restricciones, obligaciones o condiciones específicas que deben ser respetadas por el imputado mientras se desarrolla el proceso penal. La autoridad de supervisión verifica que estas medidas se cumplan adecuadamente y puede tomar acciones si se detecta algún incumplimiento. Su función es garantizar que se respeten las decisiones judiciales y que se protejan los intereses de todas las partes involucradas en el proceso penal.